¿Ustedes han notado cómo últimamente se habla sobre más la violencia de género? Porque al parecer por fin se empieza a entender que no solo se trata de golpes o feminicidios, sino de muchas formas de violencia que antes se normalizaban. Sí, es cierto. Creo que la conversación ha avanzado, pero todavía hay mucha confusión. A veces veo personas que creen que la violencia solo existe cuando hay sangre, pero por medio, pero no se habla tanto del control psicológico, la manipulación emocional o el aislamiento. O del silencio, porque muchas veces lo que más duele es que nadie te crea o te minimicen. Y si a eso le sumas alguna condición, como la discapacidad, pues la cosa se vuelve doblemente complicada y es muy difícil. ¿Tú lo has vivido, Andrea? Sí, en diferentes formas, no siempre es un golpe o un grito, a veces es el hecho de que te digan, tú no puedes sola o necesitas que alguien decida por ti. Y eso realmente me ha pasado muchas veces, de que me excluyen de conversaciones, de decisiones, y eso también es violencia, solo que más disfrazada. Qué fuerte. Y eso pasa mucho porque en la ley se pueden establecer derechos, pero la realidad cultural va más lento. Creo que las leyes no cambian mentalidades de un día para el otro. Exacto, que la cultura machista está tan arraigada que incluso las mismas mujeres la reproducimos sin darnos cuenta, porque por ejemplo, muchas veces hemos querido justificar los celos diciendo que son por amor o por pensar que si una mujer tiene una pareja agresiva es porque por algo será que se queda o así. Y ahí también entra el tema de la inclusión, porque a veces cuando se habla de igualdad se olvida que hay muchas formas de desigualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino hay brechas por discapacidad, por raza, por clase social o por orientación sexual. Claro, y eso lo explica muy bien el concepto de interseccionalidad. No, no es lo mismo ser mujer blanca de clase media que ser una mujer indígena con discapacidad. Cada situación trae consigo distintos retos y formas de discriminación. Pero entonces, ¿cómo se construye una igualdad real? Porque pues hay veces que se habla mucho, pero pues no se actúa. Para mí, en lo personal, empieza en lo cotidiano, en cómo tratamos a los demás, en si damos espacio a otras voces, si escuchamos de verdad. No solo es tener rampas o poner carteles de en braille, sino es también incluirnos en decisiones, en debates y en espacios educativos, por ejemplo. Mm, exacto. En el ámbito legal también toca capacitar a quienes aplican la ley, las políticas, los jueces, los ministerios públicos. Muchos no entienden la perspectiva de género. He visto casos donde revictimizan a las mujeres, donde se les culpa por cómo vestían o por qué no denunciaron antes. Y lo peor es que eso desanima a las víctimas, porque muchas prefieren callar, porque sienten que no van a tener la justicia que ellas merecen, y todo eso se vuelve un ciclo y es muy negativo. Y por eso es tan importante que desde las escuelas se eduque con perspectiva de género, no solo en secundaria o en preparatoria, sino desde la primaria o incluso antes, porque si no cambiamos la raíz vamos a seguir repitiendo patrones. Sí, yo también creo que el cambio empieza en la educación, pero también en el ejemplo no podemos enseñar respeto si en nuestra casa se normaliza frases como los hombres no lloran o las mujeres se ven mejor calladas. Y también que hay que hablar de las emociones, porque también en muchos casos de violencia vienen de personas que aún no saben cómo gestionar sus frustraciones y que creen que controlar o dominar, perdón, a otros es una forma de amor o de seguridad. También nos hace falta empatía y mucha. A veces las personas no entienden una realidad porque no la han vivido, pero eso no significa que no exista. A lo que voy es que hay que dejar de juzgar desde el privilegio. Entonces, ¿qué acciones concretas tomarían ustedes desde donde están? Bueno, yo estoy estudiando psicología,
Así que me interesa mucho el promover espacios donde las personas puedan hablar de lo que sienten sin ser juzgadas y también apoyar proyectos que enseñan sobre relaciones sanas y sobre el manejo emocional. Yo personalmente quiero seguir impulsando a que se hable de inclusión desde la experiencia, que se escuche a las personas con discapacidad, no que otros hablen por nosotras, y exigir que no se nos trate como casos especiales, sino como ser parte de la sociedad como tal, una persona. Yo quisiera trabajar en el sistema de justicia para que las leyes se apliquen de forma más humana, con perspectiva de género y de derechos. No basta con que existan leyes, hay que asegurarse de que funcionen y se protejan a quienes más lo necesitan, la verdad. Me agrada mucho, la verdad, porque sí, si bien esto no va a cambiar de un día a otro, cada quien puede aportar desde su lugar. Sí, y si nos unimos todos como equipo, aunque seamos distintos, pues el cambio va a ser más fuerte y más notorio ante toda la sociedad y todos nosotros. Y sí, al final todos merecemos vivir con dignidad, sin miedo y con oportunidades reales. Y bueno, esto ya sería todo lo que veímos aquí en el podcast. Muchas gracias por pasar el rato aquí conmigo, platicar sobre esto. Sé que es un tema muy difícil de platicar, pero esperemos que el podcast para la gente sea de reflexión y que entiendan que esto de la igualdad de género es un tema delicado y que se tiene que ver bien en todos los aspectos. Sí, claro. Bueno, yo por último voy a decir, yo soy Jimena Martínez, yo hice la voz de Claudia, que es una estudiante de psicología comprometida con la equidad de género. Mi compañero, Eduardo Martínez, hizo el papel de Diego, que es un estudiante de Derecho con interés en los derechos humanos. Y mi compañera Vanessa Martínez hizo la voz de Andrea, que es una estudiante con discapacidad visual y que es una defensora de la inclusión social. Ya. Muchas gracias por escucharnos y somos el equipo de igualdad de género, inclusión y diversidad. Muchas gracias por escuchar. Que tengan bonita noche. Gracias. Gracias.